Guille, te hemos visto a través de las redes sociales y estuviste en la casa de Cristina, acompañando todo el movimiento que hubo allí afuera, ¿no? Sí, el sábado estuvimos ahí, sí. Sí, la verdad, presentes en el momento en este momento crucial de la historia argentina y de la historia de Latinoamérica, me parece importantísimo, bueno, bancar primero a la vicepresidenta elegida democráticamente y segundo a quien fuera presidenta elegida también democráticamente en 2 oportunidades y sin dudas la líder indiscutida en el mundo y en América de una líder política en la cual su objetivo es llevarle felicidad al pueblo, como lo hizo en sus 2 mandatos cuando fue presidenta. Así que fuimos a eso, a acompañarla, a Cristina, el día sábado. ¿Cómo ves la situación, Guille? Por un lado se la acusa, bueno, de corrupción, de ser la cabeza de una asociación ilícita, y por el otro lado dicen que todo esto se está haciendo para proscribirla y para que no sea candidata. Sí. Obviamente vos estás del lado de la segunda, ¿no? En realidad estamos del lado de la justicia, la cual, ahí tenemos el punto más crítico. Sabemos perfectamente que esto que están haciendo con Cristina no es un ensayo nuevo en América Latina. Ya le pasó a Lula, pasó en Ecuador, le pasó a Evo a través de un golpe militar. Me parece que es una forma muy artera y muy planificada de destruir los liderazgos populares en América Latina. Y Cristina está siendo presa de una persecución política y judicial y mediática como nunca lo habíamos vivido en Argentina. Algo pasó también con algunos compañeros y compañeras y está pasando lo mismo con Milagro Sala, que está presa política de Morales y de la derecha. Pero con Cristina, la figura de Cristina es proscribirla para que no pueda ser candidata en las próximas elecciones y a su vez sacarla de la escena en forma leccionadora para todos aquellos que somos compañeros, que la apreciamos y todos aquellos que somos militantes de este espacio político para decir y decirnos que con la derecha no se puede pensar en políticas públicas que favorezca a la gente. Me parece que es una medida leccionadora, eso ella misma lo dijo, no vienen por mí, sino que vienen por todos los derechos de todos los trabajadores, y me parece que frente a eso, para defender la democracia, para no seguir horadándola, hay que pararse de mano y estar presente en esos lugares donde sí me parecía que era re importante que estuviéramos como compañeros del espacio acompañándola a la compañera Cristina. Ese día no fue el de las agresiones a Máximo, ¿no? Sí. Fue el mismo día que estaban ustedes. Delante nuestro fue. No me digas. Sí, nosotros estábamos ahí. Estaba la valla sobre calle Juncal, la valla de policías, y Máximo quiso pasar, de hecho pasó unos segundos, o sea, pasó donde estábamos nosotros, o sea, y ahí fue donde sufrió la agresión hasta que después lo dejaron pasar, pero sí, es lamentable todo, muy lamentable. Y va a ver a la mamá de última. Sí, por eso, o sea, no que estamos hablando de una sedición, sino de ir a la casa de la madre, siendo diputado nacional y yendo a ver a la vicepresidenta, que justamente es su madre, y en su domicilio. Uh-huh. Sí, incluso veíamos cómo los vecinos del barrio pasaban a través de las vallas tranquilamente diciendo que vivían ahí, pero bueno, frente a esto fue muy planificado todo esto de parte de la policía de Larreta, obviamente de parte de él. Muy llamativo fue, no sé si pudiste ver vos el video de un camión con 2 volquetes llenos de piedras. ¿No lo viste? No. Bueno,
Eso pasó en inmediaciones a una cuadra de la casa de Cristina. La policía orientando a un camión con volquetes, con piedras, con escombros, 2 volquetes dejados ahí para que la gente pasara y tomara eso y se generaran más desmanes de lo que la policía estaba provocando, ¿no? Que era muy provocador eso. Es una locura eso. Es incitar a... Juan, es darme dulce de leche granizado en mi hora, dice. Juan, bombardearon Plaza de Mayo. Hubo muchos golpes militares en Argentina. Desaparecieron y persiguieron a 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Proscriben de la forma más atroz y trabajan de la forma más atroz cuando tienen el poder, y cuando no lo tienen en el ámbito democrático lo que hacen es buscar todas las artimañas para que se genere el caos social. Por eso fue muy triste ver todo eso, y sabiendo que era una provocación, porque en realidad no hay ningún tipo de injerencia en que la policía de la ciudad esté vallando a la vicepresidenta, que tiene que tener custodia presidencial de la Policía Federal. Entonces, ¿qué hicieron? Vallaron para que la gente no se acercara al domicilio de Cristina, y que en realidad no había nada convocado ahí. Solamente iba gente a manifestar su apoyo. La convocatoria se dio después, cuando apareció Cristina vallada. Y ahí fue donde se tejen muchísimas cosas, uno no lo sabe, pero una de las cosas es justamente eso. Alguien que está en un proceso judicial, intentar vallarla con cualquier orden de cualquiera, podrían quizás querer entrar a detenerla. Pero eso no lo sabemos, son especulaciones, pero bueno, fíjate que lo que pasó ese día fue muy violento y muy armado. Y de hecho tenían identificado quién eran los dirigentes. Ahí pude ver muy por arriba también cómo habían identificado el auto de Axel Kicillof, el gobernador, que se acercaba también a acompañar a la vicepresidenta. O sea, hubo una acción muy planificada de parte de Larreta para generar el caos en ese lugar específicamente. Guille, y de las denuncias, porque de un lado se le acusa de algo muy duro, muy con mucha gente dando vuelta, que sí, es la cabecilla de una asociación ilícita, sí, y del otro lado, como vos decís, se cree que se hace esto para proscribirla. Pero del lado tuyo, digamos, del lado de la gente que fue a defender a Cristina, ¿no se habla de esa posible corrupción? ¿Ustedes no creen que eso haya ocurrido? No. Lo que nosotros tenemos como elemento es lo mismo Cristina estuvo diciendo frente a este atropello de en medio del proceso no permitir que el acusado se defienda adelante del tribunal que lo está acusando, ¿no? Adelante de los fiscales. Por eso ayer escuchaba una información de un catedrático, abogado del ámbito legal, de la cantidad de atropellos y de situaciones fuera de lo normal que se cometieron en este proceso judicial. Él es profesor y decía que si alguna de las cosas que se hicieron ahí es materia de examen, desaprobaban seguramente sus alumnos. Esto, por ejemplo, de meter por la ventana algunas pruebas que no fueron planteadas para que la persona se pueda defender. Eso lo metieron después. Entonces, cuando meten estas pruebas, que en realidad ni siquiera tienen sustento, es cuando Cristina quiere defender y no le dan la posibilidad de hacerlo dentro del marco jurídico. Por lo tanto, no solamente eso, sino que después todo lo que reveló Cristina cuando entró y tomó contacto con esas fojas de todo lo que se venía estudiando con el caso López, ahí
empezaron a aparecer algunos amiguitos del expresidente Mauricio Macri. Por lo tanto, por eso es que no dejaban que Cristina hablara ahí. Y de todos modos, la justicia tiene que tomar medidas con respecto a lo que está escrito y que está bajo un informe que hizo el FBI. O sea, no es una cuestión de la justicia argentina o una cuestión antojadiza. Hay todo un estudio donde se producen los informes de dónde provenía el dinero, en qué banco fue depositado, quién eran las personas que lo depositaban, quién estaba en la obra pública, quién manejaba todo eso. Así que bueno, nada, más allá de lo puntual, que obviamente desconozco los pormenores de la cuestión judicial, pero sí claramente tiene que ver con un lawfare, que es armar una causa y llevar al extremo esa causa a través de lo mediático, y obviamente la justicia obedece lo que vienen diciendo los medios, sin importarle y sin tener demasiada seriedad en lo que se está tratando, en lo que se está investigando. Guille, los poderes son independientes. ¿Vos no creés en la independencia? Yo abogo porque haya independencia de poderes. Lo que pasa es que en estos casos, fíjate vos esto, ¿no? ¿Qué independencia de poderes se puede establecer cuando un sector político se junta a jugar al fútbol, aquellos que están acusando y que están llevando adelante la investigación, y después en forma provocativa una de esas partes sale con un mate con el logo del equipo de fútbol, como diciendo nosotros hacemos lo que queremos? Y claramente es así. Por eso la única forma es el pueblo en la calle cuando hay que defender lo que hay que defender. Creo que en ese sentido la fuerza popular y de la organización del pueblo es lo que transforma la historia que ya estarían cantadas. O sea, Cristina lo dijo, la sentencia ya la tengo antes de empezar el juicio. ¿Culpable? Claro, sí. Y aparte, fíjate lo simbólico que son, lo cínico y simbólico, porque piden 12 años, que fueron los 12 años que ella gobernó, o que gobernó el kirchnerismo, ¿no? La felicidad que hubo en el pueblo en esos 12 años. Por eso, nada, o sea, creo que estamos en un momento histórico muy, muy delicado, muy relevante, muy importante, y que esto ya lo hemos visto en Brasil. O sea, le pasó lo mismo a Lula, o sea, un invento, hasta bueno, terminaron presos aquellos que llevan adelante el juicio, porque era una estafa judicial y una estafa a la nación, al pueblo sobre todo. Pero por eso, en ese sentido, me parece que lo único que a nosotros nos queda es empezar a revertir ciertas situaciones que tienen que ver con injusticias en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la designación de jueces, la cantidad de jueces, hacer una justicia más federal. No es lo mismo un juez porteño o de la zona de Gran Buenos Aires. Sí, que uno Salta. Exacto. Y me parece que hacia eso se apunta, pero bueno, tiene que pasar. Esperemos que no corra sangre. De hecho, nosotros hemos visto ahí compañeros, incluso periodistas lastimados, golpeados el día sábado. Pero bueno, la historia la escriben los que ganan, dice. ¿Y eso quiere decir? Que hay otra historia. Y en esa historia es la que está el pueblo, en la historia que el pueblo que se levanta el 17 de octubre, el que se levanta a acompañar a las madres de Plaza de Mayo, el que se puso en la calle cuando había que parar el 2x1, el que se puso en la calle cuando había que parar los ajustes, y todo eso en la época de Macri, de Vidal. Así que nada, me parece que vienen tiempos muy duros, sobre todo pensar en que también es cierto que la política económica actual, si bien hay un avance, que eso es lo notorio, ¿no? Hay un avance en las posibilidades laborales para los argentinos, pero el argentino que trabaja no llega a fin de mes. Y eso no ha pasado casi nunca en la historia. Pero es una realidad. Es una realidad, totalmente. Por eso digo que no solamente uno está
acompañando a la compañera y en un proceso político con una mirada ideológica distintiva, sino que también es crítica a la mirada de lo que está pasando hoy en el país. O sea, hay que torcer algunas historias para que la felicidad llegue al pueblo realmente. Sabemos que hay reactivación laboral, básicamente. No hay tanta desocupación como hace un tiempo atrás, o lo que pasaba en la época de Macri. Pero sí ese trabajador no le alcanza para poder vivir. Entonces, frente a eso, lo que estamos planteando es, bueno, ordenar este año y medio que queda todavía de gobierno como para seguir afianzando aquello que se pudo rescatar, porque fue realmente importante y nadie lo pensaba, encontrarnos con una pandemia donde estaba frenado todo. Entonces, me parece que ahí en ese entonces, me parece que fueron acertadas las políticas, algunas quizás no, financiar algunas empresas grandes y todo eso, pero en realidad lo que se financiaba y ayudaba eran los trabajadores. Y en ese sentido, tanto las pymes como los autónomos y las personas independientes siempre tuvieron una mirada de política social para que esas personas la pasaran lo mejor posible en la época de pandemia. Pasada la pandemia se empieza a reactivar la economía, se empieza a reactivar la cuestión laboral, la producción, la obra pública, pero a los vecinos y vecinas de nuestra Argentina no les alcanza para vivir. Claro. Y eso es lo que tenemos que revertir. Cuando decían que Cristina, bueno, Alberto es presidente por Cristina, Cristina lo eligió. Sin los votos de Cristina, Alberto no hubiese llegado nunca a ser presidente. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Lo que también es cierto es que el pueblo lo eligió porque había facciones dentro de lo que es el espacio peronista y otros espacios que también radicales, que son radicales K o radicales más tendientes a una mirada popular, apoyaron eso. Obviamente la decisión de Cristina fue muy estratégica, porque no hubiera alcanzado para llegar a gobernar. Pero bueno, no solamente lo eligió Cristina, sino que también el pueblo lo refrendó en la urna. Con los votos. Claro. Yo a lo que iba, Guille, es que cuando decían, o todos decían que Alberto iba a ser manejado por Cristina, me parece que queda claro que Cristina en muchas situaciones hubiese actuado distinto, ¿no? Totalmente. Sí. Por eso, porque, digo, el Frente de Todos es una unión estratégica para llegar al gobierno, llegar al poder, pero también para gobernar. Y ahí hay miradas diferentes. O sea, no olvidemos que tanto Massa como Alberto, el presidente, se separaron en su momento de lo que era la conducción de Cristina en el kirchnerismo. Entonces, eso tiene que ver con miradas políticas distintas, ¿no? Hay una política más tendiente a lo social, a la izquierda, y una más conservadora, más de amigarse con el sector empresarial. Claro. Entonces, que es Alberto, Massa. Claro. Que no está mal, porque de hecho a ningún empresario en la época del kirchnerismo le fue mal, al contrario. O sea, y lo mismo pasa con los sectores del campo. Antes que llegara Néstor, yo recuerdo que había una liga de mujeres del campo que se encadenaban en las tranqueras para que no le vendieran los campos a ellas y a sus maridos, obviamente. Cuando asumió Néstor, al poco tiempo empezaron a remontar nuevamente las actividades de los chacareros de pocas hectáreas y a nadie le fue mal, o sea, a nadie. O sea, estaban rematando los campos, se lo estaban vendiendo. Y después del proceso del kirchnerismo levantaron nuevamente cabeza y bueno, y hoy están en la situación que están. Ahora, vos dijiste una gran verdad. El vecino común, el que se levanta a la mañana temprano, va a trabajar, hace sus 8, que creo que nadie trabaja 8 horas, hoy trabajamos todos más, y no le alcanza, y al otro mes y no le alcanza, y al otro mes le agrega media horita más y no le alcanza, y al otro le agrega media horita más. Ese vecino está molesto, Guille, porque más allá que sea quien conduzca el país, no te alcanza nunca la plata. Sí, tal cual. No te alcanza nunca la plata. Sí, estoy totalmente de acuerdo, por eso me parece que tiene que haber un giro en la política económica que sea tendiente, no tanto a
bueno, a tratar de saldar la deuda que tenemos con el FMI, que lo llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, sino también a saldar la deuda interna con aquel vecino y vecina trabajadora de todos los días que necesita comer, alimentarse, estudiar, tener momentos de recreación, y todo eso hoy sí está comprometido. ¿Y eso hace que se pierda votos el año que viene? Yo creo que sí, porque la gente siempre vota con el bolsillo. Sí. De hecho, obviamente por eso ganó Alberto, porque la crisis, sobre todo en los barrios populares, fue muy fuerte en la época del macrismo y del vidalismo. Me parece que la gente vota con el bolsillo, y en ese sentido me parece que hay que dar señales de no solamente de una reactivación laboral, sino también una reactivación económica, para que aquel que tiene trabajo pueda llegar a fin de mes. Claro, porque te cansás de trabajar y sabes que siempre... Sí, sobre todo cuando no tenés un horizonte de proyectivo que te pueda acercar a una mejora y un ascenso en la escala social. En eso Argentina, en el kirchnerismo, durante los 2 años del kirchnerismo, el ascenso social de la clase media fue impresionante. Nosotros también vos fíjate que en los últimos fines de semana largo y todo eso se produce un movimiento turístico impresionante en todo el país. Pero bueno, nosotros somos 40 millones de habitantes, de los cuales si se mueven 2 millones, 3 genera un impacto grandísimo, pero bueno, hay todo un 30 y pico de millones que no llegan. la están galgueando. Sí, es así.